Saludos. Esta es la sexta entrega de nuestro programa semanal Armonía de la Fe y la Razón. Hoy con el título Hijos de Dios. Hijos de Dios o el hombre cerca de su Creador. Es la continuación de nuestra anterior entrega que nos hablaba del ser que miraba hacia arriba y la cual concluimos haciendo una afirmación por demás atrevida, controversial, en la que decíamos somos dioses porque somos hijos de Dios. Para muchas personas esto es inconcebible. Sin embargo, es común, es normal que cualquier cristiano asegure que es un príncipe porque es hijo del rey. Pero antes que rey, Dios es Dios. Y si tú eres un hijo del rey, eres un príncipe. Si tú eres un hijo de Dios, eres un Dios. ¿Cuál es nuestra relación real con Dios? Somos siervos adoptados, somos esclavos perdonados o somos hijos por naturaleza. La corriente que asegura que somos hijos adoptados de Dios es afirmada o tiene más fuerza en los escritos del apóstol Pablo, quien dice que nosotros recibimos el espíritu de adopción, no de esclavitud, sino como hijos, y por el cual clamamos Abba Padre, o sea, el Padre del cielo es mi papá. Eso lo podemos leer en Romanos 8:15. También el mismo apóstol de los gentiles nos dice en Gálatas capítulo 4 y verso 4 al 7 que nosotros, cuando llegó la plenitud del tiempo, recibimos al Hijo de Dios nacido de mujer bajo la ley para liberar a aquellos que estaban bajo la ley. Y como somos hijos de Dios, Él ha enviado el Espíritu de su Hijo a que nos invite a clamar Abba Padre. Otra vez, el Padre del cielo es mi papá. Según estos dos versos, se nos habla de adopción, se nos habla de que somos hijos no por naturaleza, sino por adopción. Pero si fueran estos los únicos versos a los cuales podríamos acudir para buscar fuente fidedigna, diríamos, ok, somos una especie de Eliezeres. Recuerden a Eliezer, el hijo de, el siervo, de Abraham, que estaba a punto de heredar porque su amo tenía más de 100 años y no tenía hijo. Pero el mismo apóstol de los gentiles nos ayuda a salir de este dilema. Es el apóstol Pablo quien dice en el libro de los Hechos capítulo 17 que somos linajes de Dios. En el verso 28 dice que somos linajes de Dios y que siendo linaje de Dios no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpido o cualquier arte. La definición de linaje, según el diccionario de la Academia Española de la Lengua, es riquísimo, tiene varias acepciones. Sin embargo, quiero hacer hincapié en tres de ellas. Linaje quiere decir descendencia, sangre o estirpe. El apóstol Pablo está diciendo que somos de la sangre de Dios, que somos de su estirpe o que somos su descendencia. Sin embargo, esta descendencia, este linaje, este estirpe no debe ser buscado en el sentido material, pues el mismo Jesús dice en San Juan 4,
hablando con la mujer samaritana, que Dios es espíritu. Dios no es como nosotros en lo físico. Vamos a ver adelante de qué forma somos semejantes a Dios. ¿Por qué somos sus herederos? ¿Por qué somos sus estirpes? ¿Por qué somos sus hijos? ¿Por qué Salmo 82:6 asegura que somos dioses? Bien, podríamos seguir diciendo que cuando Dios creó al hombre, puso en él el hálito de vida. Sopló en su nariz el hálito de vida. Algunos dicen, él sopló en su nariz y el hombre vivió. Pero ¿no han pensado ustedes que los animales no recibieron hálito en sus narices y también viven? Que los peces que produjeron las aguas y las aves que produjeron las aguas no recibieron este hálito y también están vivos. El hálito de Dios quiere decir más. El hálito de Dios quiere decir la parte de Dios que le puso en el hombre, la parte divina que él le otorgó al hombre. Pero en esta alegoría llamada la caída, donde se representa la pareja de Adán y Eva, allí aprendemos que el hombre decidió que podía vivir conociendo el mal como se conocía el bien. Y como Dios no es fuente de mal, sino de bien, se desconectaron del espíritu. Y en la alegoría siguiente, o en la muerte de Abel, vemos cómo el carnal, el material, mata al espiritual, mata al espíritu, mata al hálito. Y así es como se representa para decir que la humanidad decidió vivir sin espíritu, decidió desconectarse de Dios. Después de ahí es que Dios llega a la conclusión que Él es espíritu y el hombre es carne, como nos dice el libro de Génesis en su capítulo 6. El hombre es espíritu y el hombre es carne, y yo soy espíritu. No puedo yo seguir luchando con el hombre todo el tiempo. No puedo seguir soportando al hombre. Y Dios pone término de vida en el hombre. Aunque el hombre es diferente a Dios por ser carne, o mejor dicho, por vivir en la carne, el apóstol Pablo asegura que el hombre no es solamente carne. Él nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, en el verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor. 3 componentes: espíritu, alma y cuerpo. Muchos son de la opinión de que el hombre es bisectorial, que tiene espíritu y cuerpo, y que estos dos elementos combinados dan como resultado el alma viviente. Pero no es cierto. Pablo nos dice que son 3: cuerpo, alma y espíritu. El mismo Jesús presenta al alma como un elemento, no como un total, sino como un elemento. Cuando él dice que tratemos no de salvar el cuerpo, ni le temamos a quien puede matar el cuerpo, sino a quien puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. O sea, son dos elementos diferentes: el cuerpo y el alma. Esa advertencia de Jesús, que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 10 y verso 28, nos dice que no podemos confundir un elemento llamado alma como el total de nuestro ser, sino el alma que nos identifica, que es el sentido de existencia. Nuestra mente es uno de ellos. Existe el espíritu y existe
el cuerpo. En el mismo orden, Pablo establece que ocuparse de la cosa de la carne es muerte, pero que ocuparse de la cosa del espíritu es vida. ¿Qué nos está diciendo Pablo en esta ocasión? Que podemos ocuparnos de la cosa de la carne o de la cosa del espíritu. Eso quiere decir, para los que no entienden, vamos a citar otra versión donde se dice: la mente puesta en la cosa de la carne es muerte, más la mente puesta en la cosa del espíritu es vida y es paz. Ahora Pablo menciona otra vez los tres elementos, pero noten que en vez de decir alma, ahora dijo mente. O sea, Pablo está diciendo que el alma y la mente son la misma cosa. Los hebreos en su idioma antiguo utilizaban decirle a la mente corazón, pero los griegos lo llamaban alma. Nosotros le llamamos mente. Así que el hombre tiene cuerpo, mente y espíritu. Bien, en Romanos 8, 5 y 6, que es lo que acabamos de citar, nos damos cuenta que efectivamente el hombre tiene tres sectores, pero que normalmente conocemos dos. De que la sociedad moderna solamente se ocupe del cuerpo y de la mente. Jesús nos dice, en lo que ya hemos citado en el capítulo 10 de San Mateo, que el ocuparse de la cosa del espíritu es lo que debe preocuparnos. Y Pablo dice, eso es lo que da vida y paz. El espíritu no muere. El espíritu es la parte de Dios que tenemos en nosotros. Y si nosotros enfocamos, si fijamos nuestra mente en el espíritu, al momento de separar el cuerpo del espíritu, nuestra alma se irá con el espíritu. Pero si enfocamos nuestra mente en las cosas de la carne, nuestra mente perecerá, nuestra alma perecerá con la carne. Eso es lo que dice el libro de Eclesiastés 12, en su verso 7, que vendrá el tiempo cuando el cuerpo vuelva al polvo, o el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Noten, Salomón no habla del alma, él no habla de la mente, solo él habla del cuerpo que debe volver a ser tierra y del espíritu que siempre irá a Dios. Son dos cosas inevitables. El espíritu no puede morir y el cuerpo no puede vivir para siempre. Por eso el espíritu y la carne son contradictorios, y el mismo apóstol Pablo nos dice que la carne no puede heredar el reino de Dios, porque Dios es espíritu. Jesús le dice a la mujer samaritana, volviendo al capítulo 4 del libro de Juan, que el Padre quiere que lo adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca al Padre que le adoren. No quiere nada con la carne, sino con el espíritu. Ahora, como el espíritu no muere, el espíritu tiene continuidad de vida y va a Dios. ¿Cómo acontece eso? Vamos a utilizar de una forma sencilla un experimento que vamos a llamar un experimento tonto, lógico. Usted va a la orilla del mar, toma un pequeño frasquito, un frasco pequeño de esto de echar medicina o de inyección, y lo llena de agua de mar. Se lo lleva a su casa. ¿Qué tiene usted ahí? Usted tiene agua de mar. En esa muestra de agua de mar que usted tomó está contenida toda la sustancia del agua de mar. Es exactamente la misma agua de mar que se encuentra en el vasto océano,
en el Océano Atlántico, Pacífico, Índico o en el Mar Caribe, en cualquiera de ellos, en la misma agua. No tiene tiburones, mucho menos ballena. No tiene olas, no tiene corales, pero es la misma sustancia. Si un día regresamos al mar y vertemos otra vez el frasco en el mar, esta agua vuelve a ser lo que era, el inmenso mar. Y ahora el agua contenida en el pequeño frasco es uno con el mar, no puede diferenciarse, no hay diferencia, tiene ola, tiene vida. En él nadan los tiburones, los pequeños peces o las grandes ballenas. Cuando Salomón dice que a todo le acontece del mismo modo, al que sacrifica como al que no sacrifica, que él ve ese mal, que todo el mundo, todo el ser viviente tiene el mismo suceso, que no hay manera, que todo vuelve a lo mismo, que el polvo vuelve al polvo, que el hombre muere, que los que viven saben que han de morir, pero que los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria ya pereció y fue puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia, y no tienen ya más parte en esta generación, ni en todo lo que se hace debajo del sol. Salomón se está refiriendo al cuerpo. Noten que Salomón presenta obras de la carne, odio, envidia. También hay amor, el fruto del espíritu. Pero él está hablando de una persona, del cuerpo que vuelve al polvo, no del espíritu que vive. Si aceptamos que Salomón implica que el espíritu y el alma también mueren, entonces, ¿para qué luego él nos habla de un juicio? Si él habla que todas las obras irán a juicio, es porque hay una entidad todavía que tiene que responder. O sea, Salomón habló de la vida en la tierra, terminó, pero el espíritu va a Dios que lo dio. Para muchas personas esto quiere decir que el espíritu se va al aire, pero yo dudo mucho que los hebreos, que eran tan cuidadosos con el nombre de Dios, utilicen decir se va Dios para decir se va al aire. Y para poder afirmar esto que decimos, que el espíritu del hombre vuelve a Dios y se forma con Dios en una unidad indivisible, vuelve a ser uno con Dios, vuelve a llenar todo el universo, como aquel ejemplo que dimos con el frasquito y el agua de mar. Vemos que en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, el apóstol Pablo es quien nos dice que allí en la ciudad de Dios, donde mora Dios, donde moran los primogénitos escogidos, también están los espíritus de los hombres hechos perfectos. Si el apóstol Pablo podía ver en la ciudad de Dios los espíritus de los hombres hechos perfectos, eso quiere decir que el espíritu ni el alma de los hombres hechos perfectos, o sea, de los hombres espirituales, mueren, porque el espíritu es la parte de Dios que tenemos y esa parte no puede morir. Si usted se fija en la carne, si se enfoca en los placeres de esta vida, en acumular riqueza, cuando llegue el momento decisivo va a desaparecer. Pero si se enfoca en las cosas del espíritu, si se fija en el espíritu, su espíritu llevará su alma hasta el eterno, a donde todo carece de límite, donde todo es posible. Muchos cristianos esperan una calle de oro, grandes mansiones, una ciudad que según la medida que nos da Apocalipsis es cúbica, es un cubo perfecto. Sin embargo, yo creo que eso es solamente una alegoría. No puede existir una ciudad con ríos, árboles y templos que sea un cubo perfecto. Eso de calle de oro, mar de cristal, simboliza la pureza,
en el reino de Dios. Recuerde que Dios no es material, Dios es espíritu, y que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Si usted está pensando ir al cielo para tener mucho oro y grandes mansiones, quédese aquí en la tierra, que esos son asuntos terrenos, no celestes. Para terminar esta primera parte de los hijos de Dios, le voy a recordar que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Que asimismo, como en la naturaleza tenemos el reino sólido, el líquido y el gaseoso, en el cuerpo humano se presentan estos tres elementos. El cuerpo, el elemento sólido, la mente, el líquido. No sé si usted sabía que la mente trabaja con los humores líquidos en el cerebro. Y el reino gaseoso o el reino espiritual. Cuando en la Biblia se dice espíritu, se dice neuma, de donde viene la palabra neumático, de aire. Dios es eso, un espíritu, un aire. Nosotros tenemos también un espíritu, y este espíritu es el que nos da vida, pero no la vida para mantener el cuerpo, nos da la vida eterna, nos da la vida junto con el Padre. Y si llegamos hasta el Padre viviendo una vida espiritual, ¿qué es una vida espiritual? Vivir en la iglesia de rodillas, vivir cantando, vivir orando todo el tiempo. No, San Pablo nos dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todas las cosas buenas que usted pueda hacer. En otros versos de Filipenses él dice, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Si hay alguna virtud, en eso pensar. Piensen en eso, en las cosas buenas. Piensen en amor con el prójimo. Bendigan a los que lo maldicen. Oren por los que mal le desean. Que esos son los frutos del Espíritu. Y de esa manera es que podemos eternizarnos con el Padre, que hace que el sol salga para buenos y malos y que llueva sobre justos e injustos. Que Dios le bendiga.